¿Cómo están? Nosotros somos el equipo número 4, conformado por Álvarez Chi, Alan Jadiel, Zul Zip, Albert Israel, Zul Garrido, Pablo Abisaí, Zul Puc, Giovanni de Jesús y Muñoz Fuentes, Alejandro Saed. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante que es la herencia y polimorfismo. Esto es programación orientada a objetos. En este video cubriremos y analizaremos temas muy esenciales e importantes, como la definición de la herencia, el polimorfismo, cómo este se estructura en una clase base, una clase derivada, entre otros temas que vamos a ir viendo más adelante. Nuestro objetivo principal es que al final puedan comprender y aplicar estos conceptos analizando cómo se implementan correctamente en Java y pudiendo distinguir entre los distintos tipos de clases. Pero antes vamos a recordar un poquito de los videos pasados. Vamos a recordar un poquito de los temas pasados. Antes de meternos de lleno, la programación orientada a objetos, o mejor conocido como PO, es un paradigma que organiza el código en objetos, combinando datos, los atributos y comportamientos, que son los métodos. En sí se utiliza porque nos da una modularidad de reutilización de código y facilita el mantenimiento de programas ya complejos. Ahora hagamos una pequeña introducción a la programación orientada a objetos. Recordemos en sí que era el encapsulamiento. Como su nombre lo va a indicar, este va a proteger y controlar la modificación de los datos internos del objeto. Esconde básicamente los detalles. Como segundo punto tenemos la abstracción y este oculta la complejidad innecesaria. O sea, nos permite enfocarnos solo en lo relevante del objeto. Como tercer punto tenemos la herencia. Y aquí viene uno de los protagonistas de hoy, del video. Este principio permite crear una clase que se basa en otra, heredando todas las características de esta misma. Y el polimorfismo, como cuarto punto, que es uno de los protagonistas también de este video, que veremos a detalle básicamente. Permite que un mismo método actúe de diferentes maneras según el objeto que lo invoca. Tal vez sí suena un poco complejo todos estos conceptos, pero más adelante verán que va a ser sencillo. Ahora vamos a entrar un poquito más de lleno a nuestro video, a los temas, si les parece. En primero, vamos a definir qué es la herencia. Profundicemos un poquito en esta. De forma simple, es un mecanismo que nos permite crear nuevas clases basadas en otras ya existentes. Imaginen que tiene una clase animal. Con la herencia pueden crear una clase perro, que automáticamente va a heredar las características del animal. Esto es muy fácil de entender con este ejemplo, porque abarca un grupo grande para abarcar a un animal en específico, que en este caso es el perro. En pocas palabras, esto va a promover la reutilización de código y nos permite expandir funcionalidades sin tocar el código original de la clase de la que heredemos. En Java, el secreto para que esto funcione es la palabra clave extends. Ahora veamos las ventajas de esta misma. En primer punto tenemos que se puede Ahora veamos las ventajas de esta misma. Como primer punto tenemos la reutilización de código. El beneficio más directo es que evitamos escribir lo mismo dos veces. Así de sencillo. Como segundo punto, tenemos la reducción de redundancias, ya que, en pocas palabras, nuestro código se vuelve más limpio. Como tercer punto, tenemos que el mantenimiento es más sencillo, ya que si necesitamos corregir un error o mejorar algo en la clase base, automáticamente se va a reflejar en las clases que heredan. Y por último punto, va a facilitar el uso del polimorfismo, el otro gran concepto que hablaremos en este video. Ahora toquemos un punto muy importante que sí es esencial, que son los tipos de herencia en Java. En Java, aunque solo permite la herencia simple entre clases, podemos estructurar nuestra arquitectura de tres maneras principales.
En primera tenemos la herencia simple, es la más básica, donde una clase hereda directamente de otra, así de sencillo. La segunda es la herencia multinivel. Aquí se forma una cadena, una clase hija hereda de otra, que a su vez hereda de una clase superior, creando niveles de jerarquía. Como tercero, tenemos la herencia jerárquica. Varias clases distintas, por ejemplo, perro, gato, pájaro, heredan de una misma clase padre o base. Por ejemplo, el animal. Empecemos con un ejemplo de herencia simple. Aquí la clase perro hereda de la clase animal. Eso significa que el perro puede usar todos los métodos de animal como comer, sin necesidad de volver a escribirlos. Además, la clase perro puede tener sus propios métodos como ladrar. En otras palabras, la herencia permite reutilizar código y extender comportamientos haciendo que el programa sea más ordenado y fácil de mantener. Ejemplo de herencia multinivel. En este ejemplo vemos una herencia multinivel, donde una clase hereda de otra y esta a su vez de una más. La clase ser vivo define el método respirar. Luego, animal hereda de ser vivo y agrega mover. Finalmente, perro hereda de animal e incorpora ladrar. Así, un objeto de tipo perro puede realizar las tres acciones: respirar, moverse y ladrar, porque recibe los métodos de todas las clases anteriores. Este tipo de herencia permite construir jerarquías más completas y reutilizables. Ahora tenemos la herencia jerárquica. En este caso, una sola clase base, llamada figura, tiene un método dibujar. Luego las clases círculo y cuadrado heredan de figura, por lo que automáticamente pueden usar este método sin tener que volver a definirlo. Esta estructura demuestra cómo varias clases pueden compartir comportamientos comunes, evitando duplicar código y manteniendo la coherencia del programa. Restricciones en Java. En Java existen algunas restricciones sobre la herencia. Una de las más importantes es que no se permite la herencia múltiple directa entre clases. Eso significa que una clase no puede heredar de dos clases al mismo tiempo, porque podría generarse confusión o ambigüedad si ambas tienen métodos con el mismo nombre. Para resolverlo, Java utiliza interfaces múltiples, que permite obtener las ventajas de la herencia sin los problemas de conflicto. Clase base y derivadas. Aquí se explican los dos conceptos fundamentales. La clase base o superclase es la clase original de la que se heredan atributos y métodos. En cambio, la clase derivada o subclase es la que hereda y puede agregar o modificar comportamientos. Además, se usa la palabra clave super para acceder a los constructores o métodos de la clase padre. Esto resulta muy útil cuando queremos conservar parte del comportamiento original, pero al mismo tiempo adaptarla a una nueva clase. Uso de super y override. En este ejemplo, estudiante hereda de persona. El método mostrar se sobrescribe con la notación override, que indica que estamos modificando un método heredado. Dentro del método se puede usar super.mostrar para llamar el método original de la clase padre antes de añadir información adicional. Este mecanismo es muy útil cuando queremos mantener parte del comportamiento heredado, pero también personalizarlo. Sobrecarga versus sobreescritura. Es importante distinguir sobre sobrecarga y sobreescritura. En la sobrecarga, varios métodos tienen el mismo nombre, pero diferentes parámetros. Eso se decide en tiempo de compilación. En la sobreescritura, una subclase redefine un método de un superclase. En la sobreescritura, una subclase redefine un método de su superclase con el mismo nombre y parámetros. Eso se decide en tiempo de ejecución. Ambos conceptos son esenciales para entender cómo Java maneja la flexibilidad y el comportamiento dinámico de las clases. Concepto de polimorfismo. El polimorfismo significa muchas formas, y en Java se refiere a la capacidad de un objeto de comportarse de distintas maneras dependiendo del contexto. Se logra principalmente con la sobreescritura de métodos y el uso de referencias genéricas, que permiten tratar objetos de distintas clases como si fuera del mismo tipo. Existen dos tipos: polimorfismo en tiempo de compilación mediante la sobrecarga y polimorfismo en tiempo de ejecución mediante la sobreescritura. Ejemplo de polimorfismo: ejecución. En este ejemplo, círculo hereda de figura y sobrescribe el método dibujar.
En el programa principal se crea un objeto círculo, pero se guarda en una variable de tipo figura. Cuando se ejecuta f.dibujar, el método que se ejecuta es el del círculo, no el de la figura. Eso demuestra el polimorfismo en tiempo de ejecución, donde el comportamiento real depende del tipo de objeto, no del tipo de referencia. Ventajas del polimorfismo. Para cerrar, veamos las ventajas del polimorfismo. Permite escribir código más simple y limpio. Facilita la extensión del programa, ya que se pueden agregar nuevas clases y modificar las existentes. Hace que el mantenimiento sea más fácil y permite diseñar sistemas más flexibles y adaptables. En conjunto, la herencia y el polimorfismo son pilares de la programación orientada a objetos que hacen que el código sea más organizado y reutilizable. Las clases abstractas sirven como base para otras clases. Pueden contener métodos abstractos, sin implementación, y concretos, con implementación. No pueden instanciarse directamente. Ejemplo de clase abstracta. En este código, figura es una clase abstracta con un método dibujar, sin implementación. La subclase cuadrado hereda de figura y define su propia versión de dibujar. Esto permite que cada subclase tenga un comportamiento específico mientras se mantiene una estructura común. Interfaces. Una interfaz define un contrato, métodos que deben ser implementados por las clases. Permite herencia múltiple de comportamiento en Java. Ejemplo de interfaz. En este código, animal es una interfaz que declara el método sonido. La clase perro implementa la interfaz y proporciona la definición concreta del método sonido. Esto permite que diferentes clases compartan un contrato común mientras cada uno define su propio comportamiento. Diferencias: clases abstracta versus interfaz. Las clases abstractas pueden tener métodos con implementación, permiten constructores y cualquier modificador, pero no soportan herencia múltiple. Las interfaces definen solo métodos. Antes de Java 8 sin implementación. No tienen constructores, sus métodos son públicos por defecto y permiten que varias clases las implementen proporcionando un contrato común. Paquetes y jerarquías. Los paquetes agrupan clases relacionadas. Permiten evitar conflictos de nombres. Se crean con la palabra clave package. Y un ejemplo. Aplicaciones en frameworks Java. Swing. Usa herencia y poliformismo para componentes gráficos. Spring. Emplea interfaces para inyección de dependencias. Java FX. Extiende clase base visuales para personalización. UML de herencia. Inserta diagrama UML. Clase base, figura, subclases cuadrado, círculo, triángulo. Representa visualmente las relaciones de herencia y poliformismo. Buenas prácticas. Usar herencias solo cuando haya una verdadera relación son evitar herencias profundas. Preferir composición sobre herencia en algunos casos. Documentar métodos sobrescritos. Errores comunes. Heredar sin necesidad. Acoplamiento innecesario. No aplicar @override correctamente. Intentar herencia múltiple directa. No respetar encapsulamiento. Conclusiones. La herencia y el polimorfismo son pilares esenciales de la POP. Permiten crear sistemas modulares, reutilizables y escalables. Su uso correcto contribuye al diseño limpio y flexible de software en Java. Muchas gracias.